Hola, bienvenidos a una nueva mesa redonda IT aquí en IT Televisión. Hoy vamos a hablar de tecnología y sanidad. Si hay un segmento del negocio TI que ha estado en las portadas durante todos estos meses, ha sido el referido a la sanidad por razones más que evidentes. Para hablar de este tema, contamos hoy con Bernardo Gómez, Territory Account Manager Iberia de Comscore. Buenos días, Bernardo. Hola, buenos días. Marco Fujot, vicepresidente de Grenke. Buenos días, Marco. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Iván Mateos, ingeniero preventa de Sophos. Buenos días, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y me gustaría empezar, la verdad es que son muchos los matices y los temas de los que se puede hablar, pero me gustaría empezar con una pequeña valoración por vuestra parte de cómo se encuentra ahora mismo o cómo creéis vosotros que se encuentra el nivel de la sanidad española a nivel de tecnología. Si quieres empezamos por ti, Bernardo. Cuéntanos un poco cuál es la impresión vuestra. Bueno, yo, la verdad, si mirara atrás, un año atrás, y comparara como la situación en la que nos encontramos en la actualidad, he de decir es que estamos muy adelantados respecto a lo que teníamos hace un año. Básicamente, esta situación que hemos estado viviendo, que estamos viviendo con la pandemia, ha sido un catalizador para, entre otros, el sector sanitario para la adopción de tecnologías en su entorno. Con lo cual, bueno, yo creo que hemos avanzado significativamente y bueno, todavía queda mucho camino por recorrer, pero estamos en un punto significativamente avanzado. Marco, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, nosotros desde el punto de vista del que podemos aportar algo es el punto de vista de la financiación, ¿no? De los flujos de caja. Yo creo que el sector sanitario, con respecto a la tecnología, ha tenido unos retos muy importantes, ¿no? Todo este año y se ha adaptado de manera muy rápida a todos los retos que venían conforme avanzaba la pandemia. Si bien es verdad, pues hay partes de este sector sanidad, porque el sector sanidad es tan vasto, ¿no? Y hay tantos matices y hay tantos subsectores, ¿no? Que están sufriendo los problemas de las faltas de tesorería importantes, ¿no? Pues el sector farmacia, por ejemplo, que se supone que es un sector muy solvente, que ha sido uno de los ganadores en la pandemia, pues también está sufriendo porque todos los recursos, toda la financiación, toda la parte de las administraciones públicas que ha tenido que fluir a la farmacia, pues fluía más lento. ¿Por qué? Porque había menos recursos y porque esos recursos se necesitaban en otros sitios. Entonces, depende de a qué subsector nos dirijamos, pues vemos un estado diferente. En todo caso, el sector sanitario, por supuesto que este año lo ha hecho avanzar muchísimo en la digitalización, pero tiene unos retos importantísimos por delante y tiene unas necesidades también muy importantes y, sobre todo, siendo un sector tan clave y siendo un sector donde no valen, bueno, pues no vale que la atención sea un par de horas después. En logística puedes decir, pues mira, si me llega el paquete un par de horas después del paquete de Amazon que yo he pedido, fenomenal, pero el sector sanitario no nos podemos jugar nada a tardar más y, por tanto, tiene que ser un sector que tiene que estar perfectamente equipado y perfectamente financiado, ¿no? Y todavía hay muchos retos. Iván. Bueno, pues nosotros la verdad que llevamos un año bastante intenso, hablando con mucha gente, con muchas empresas y en concreto en el sector sanitario, pues es verdad que hemos visto muchísimo crecimiento, muchísimo movimiento y un interés que a lo mejor antes no era tal, ¿no? De hecho, pues hace poco se publicó una encuesta que decía que el crecimiento en la carga de trabajo en el sector de la sanidad, en la parte de ciberseguridad, había aumentado un 70%. Entonces, eso viene derivado pues un poco de lo que decía Bernardo, ¿no? De que esa digitalización, esa puesta en marcha, a marchas forzadas un poco también a primeros del año pasado, supuso unas nuevas puertas, unos nuevos riesgos que se han tenido que ir mitigando. Pero bueno, a día de hoy yo creo que la situación
es bastante mejor de la que se esperaba al principio. Se ha hecho un trabajo, es verdad que queda mucho trabajo por hacer, pero se ha ido avanzando. Yo creo que hemos dado pasos en buena dirección, se han hecho cosas bien, hay cosas que todavía hay que mejorar. Es verdad que el sector sanitario, aunque todas las empresas son así, el sector sanitario es un sector donde prima mucho la productividad por encima de todo. O sea, los usuarios del sector sanitario no pueden esperar, no pueden estar esperando una caída de servicio, no pueden estar esperando que un software de seguridad les impida hacer nada, y en ese sentido es un sector muy particular, pero aún así creo que se están dando pasos en buena dirección. Ellos son conscientes de que además tanto hospitales como farmacéuticas como laboratorios están en el candelero muchas veces, son el ojo y están en el punto de mira de muchos atacantes, de muchos cibercriminales, y lo saben, y por tanto toman acciones. Están planteando acciones, están haciendo proyectos, están tomando un poco decisiones también a medio y a corto plazo, y en ese sentido, bueno, yo creo que no vamos por mal camino y que simplemente lo que hay que hacer es seguir así y seguir mejorando, no dormirnos y que se siga avanzando. Bueno, sí he notado o he percibido en vuestras respuestas, yo creo que una tónica general, ¿no? Y es que, bueno, la capacidad de reacción ha sido adecuada, o al menos ha sido tan adecuada como se podía esperar. Pero hay veces que esta reacción, esta inmediatez de pronto necesitar algo, suele ser enemiga de la planificación. Yo no sé y esto es una pregunta que me gustaría trasladaros a los tres, cada uno en vuestro área más de expertise, ¿no? La planificación que se ha hecho de toda la adquisición de tecnología, ¿se ha hecho en base a una planificación, a un pensarlo, o no? ¿O se ha hecho porque había que hacerlo deprisa y corriendo y llegará un momento en el que haya que racionalizarlo? Tanto para la parte de infraestructura como para la parte económica, como para la parte de seguridad. Así que, bueno, empezamos esta vez por ti, Marco. ¿Cómo se ha planificado esto bien o se ha hecho como se ha podido y luego acabaremos teniendo que hacer reajustes? Yo creo que las grandes inversiones se han hecho bien, se han hecho planificadas, porque las grandes inversiones no se pueden decidir en cuestión de nada, de minutos o de días. Tenemos que diferenciar un poco quizá el equipamiento médico per sí, de electromedicina, y el equipamiento tecnológico, la actualización tecnológica, que es de lo que hablamos aquí, ¿no? La actualización tecnológica yo creo que se ha hecho a las bravas y con falta de planificación, y bueno, pues tengo ejemplos depende de los tipos de empresa también, porque el sector sanitario tiene empresas grandísimas, grandes hospitales públicos, privados, pero también tiene clínicas pequeñitas, tiene doctores que son autónomos, tiene también farmacéuticos, ¿no? Entonces es tan distinto el paisaje en función de esos factores que también se ha hecho de forma distinta, pero se han hecho barbaridades, claro, obligados por la necesidad también, ¿no? Pues ha habido muchas fases en la pandemia, ¿no? También con mucha desinformación por parte de todos los medios, no los medios, sino pues no se sabía, no teníamos información de nada y no se sabía lo que había que hacer. Entonces, se han tomado decisiones un poquito precipitadas en los primeros meses, ¿no? Pues había determinado equipamiento que tenía que tener la farmacia, pues venga, traerlo a las 2 horas, ¿no? Y el primero que lo tenía, pues era el que vencía, pero no, porque luego resulta que ese equipamiento, pues a lo mejor no hacía falta, ¿no? O no era necesario, o no combate al enemigo, que es el virus, ¿no? Yo creo que en una primera fase se han tomado decisiones precipitadas y luego, conforme ha ido avanzando la cosa, conforme ha habido más información, pues ya se ha podido planificar un poquito más. Es mi percepción. Uh-huh. Iván, en el aspecto de la seguridad, ¿cómo ha sido esta puesta al día, digamos, de urgencia? Pues la verdad que muy parecido a lo que dice Marco. Es verdad que los proyectos han cambiado respecto al inicio de la pandemia a respecto a ahora, ¿no? O sea, al inicio de la pandemia pues no se sabía cuánto iba a durar esto,
Entonces, lo que se hizo rápido fue empezar a comprar ordenadores para la gente que se fuera a casa a trabajar, se empezó un poco a hacer todo deprisa y corriendo. Los proyectos que hacíamos ahí eran sobre todo pues cosas que se desplegaran rápido, tipo pues queremos proteger los ordenadores, queremos montar una VPN, queremos dar acceso remoto a un colaborador, o sea, eso era como lo urgente, lo de para allá ya. Y a día de hoy, pues los proyectos que estamos haciendo pues son más planificados. Es cierto, pues se está queriendo dotar de conexión inalámbrica a todo un hospital, o se está queriendo fusionar diferentes soluciones en una consola porque, vale, fuimos un poco a lo loco y entonces tenemos de repente 3 consolas, cada una un producto y es un poco inmanejable. Ahora que tenemos tiempo ya un poco más de calma y sabemos que esto todavía va a durar un tiempo, pues lo queremos hacer más fácil, queremos que sea más práctico, queremos tener inventarios, ese tipo de cosas. Entonces, es verdad que al principio había mucha prisa, al principio es lo que decíamos, al principio la productividad primaba, y a día de hoy, cuando al final, esto pasa siempre, cuando uno sabe a lo que se está ateniendo y sabe que esta situación va a durar todavía un tiempo, pues entonces te da tiempo a planificar. Entonces lo que buscas es, pues con más perspectiva, dices, mira, pues tengo este presupuesto para invertir, tengo estas necesidades, pues ok, vamos a irlas abordando. Tampoco nos vamos a dormir, pero las vamos a poder ir abordando bien, no como al principio, que lo que teníamos era muchísima prisa todo, ¿vale? Entonces, al principio, pues es verdad que se cometieron muchos fallos, se abrieron muchas puertas de más, también hubo sus consecuencias, que luego si queréis las comentamos, pero bueno, yo creo que lo peor espero poder decir que ya pasó y que ahora vamos pues un poco intentándolo hacer mejor. Bernardo. Bueno, yo coincido con Marco y con Iván, y en lo relativo a las infraestructuras de comunicaciones vivimos una fase inicial de incertidumbre, donde no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Lo único que sabíamos es que teníamos que llevar esa conectividad hasta el usuario. Y nosotros vivimos una primera fase de explosión, pero que duró muy poquito porque la gente se dio cuenta de que esto no era un tema puntual, que esto iba a medio y largo plazo. Se frenó el negocio en seco y luego ya se retomó la actividad de una manera más racional, porque al final, bueno, nosotros nos dedicamos a las infraestructuras críticas de comunicaciones, a redes inalámbricas y redes LAN, y eso requiere una planificación previa. Lo que sí hemos visto es que, por un lado, tanto en sanidad pública como en sanidad privada, y me gustaría incluir dentro de sanidad el sector sociosanitario, todo lo que son residencias de mayores, que para mí, viendo un poco la situación en la que estamos, hay que considerarlo dentro de este sector sanitario. Lo que sí hemos visto es que prácticamente la mayoría de ellos tenían una agenda de digitalización ya preestablecida, y lo que ha sucedido es que se han acelerado los tiempos o se han acortado los hitos dentro de esa agenda y también lo que hemos visto es que han cambiado las prioridades dentro de los, sobre todo en el sector hospitalario, han cambiado las prioridades. Entendiendo, nosotros habitualmente atacamos dos líneas. Atacamos lo que es la línea de las redes de comunicaciones, tanto cableadas como inalámbricas, para el personal de los centros hospitalarios o de los centros de las residencias de mayores, ¿vale? La red que va a ser el eje vertebral de todo el servicio que va a prestar. Y por otro lado tenemos las redes de acceso para los pacientes o para los clientes en el caso de las residencias de mayores. Y sí hemos visto que las situaciones de confinamiento han hecho que en muchos casos se haya priorizado el poner esta conectividad en manos del usuario, del paciente o del cliente en el caso de las residencias de mayores, en detrimento de continuar en la evolución de lo que son las redes de uso interno, donde habitualmente veíamos ya una evolución hacia la integración de otras tecnologías, fundamentalmente IoT dentro de los centros hospitalarios. Pero en definitiva hemos vivido un poco esas diferentes momentos dentro de esta pandemia, de la confusión, de la incertidumbre y de la racionalización de la tecnología, una vez que ya sabemos más o menos a qué nos estamos enfrentando. Este es un segmento especial, ¿no? Es un segmento especial porque por una parte, como comentabais antes, es un segmento que requiere inmediatez, no se puede retrasar algo ni siquiera 5 minutos, no podemos estar
esperando para dar una solución a un paciente, sobre todo en un paciente más crítico. Es especial también porque los datos son datos muy sensibles, ¿no? Los datos que se albergan y que se tienen que proteger son muy sensibles. Y quizá es especial también porque es un segmento que no pasa, no en todos los segmentos empresariales se da la circunstancia de que hay una parte muy importante de sector privado y una parte muy importante de sector público, ¿no? Al final, en el resto de segmentos, digamos que están muy separados lo público de lo privado, pero en el segmento sanitario la convivencia es mucho más cercana. Me gustaría saber exactamente cómo veis vosotros en cada una de estas áreas también, cómo veis vosotros esta diferenciación o por qué es especial ese segmento y cómo hay que afrontar esos retos que plantea el segmento. Empezamos en este caso por ti, Iván. Bueno, pues lo estábamos diciendo un poco antes, o sea, es verdad, es justo lo que comentas. Al final el sector sanitario es un sector donde la información es una de las claves porque es una información muy sensible la que se maneja. El servicio es 24/7, no cesa, es constante y entonces también depende un poco de si estamos hablando de laboratorios, hospitales, pero en general es muy continuo, no puede permitirse parar y es un sector donde la buena noticia es que independientemente de que sea privado o público, enseguida entiendes la necesidad que tienen, ¿no? Enseguida entiendes su forma de trabajar, entiendes que sí, que la ciberseguridad es muy importante para ellos, pero que le pueden dedicar el tiempo justo y que para el personal de IT de un centro sanitario, pues muchas veces puede llegar incluso a ser más crítico el que no funcione una impresora o el que no funcione una simple conexión entre dos máquinas porque no se puede enviar una radiografía, que a lo mejor pues a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que esté disponible una página web o un registro o similar, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando tú entiendes eso, pues tienes claro a dónde tienes que ir, tienes claro que ellos pues lo que necesitan son soluciones fáciles de manejar, que necesitan bastantes automatismos, que las soluciones sean bastante autónomas y que un poco les permitan centrarse en lo que se estaban centrando, pero elevando el nivel de ciberseguridad, porque al final es lo que están buscando, pero sin perder de vista esos requisitos donde sus usuarios son muy, muy exigentes. Estamos hablando de usuarios donde quieren las cosas ya, su minuto es ya, no pueden estar esperando pues por una prueba 10 minutos, tienen colaboradores externos a los que no se les pueden pedir tampoco grandes alardes técnicos porque al final es personal que se dedica a otra cosa, tiene conocimientos de medicina, tienes conocimientos de bioquímica, pero no de tecnología, entonces tienes que darles esa transparencia a la vez que la funcionalidad. Y si tienes eso claro, el enfoque yo creo que se nos plantea normalmente sencillo porque es a lo que nos dedicamos, ¿vale? Al final es a poner ciberseguridad sin implicar dificultad. Y es un poco lo que vamos buscando siempre. En el momento que el discurso lo conoces y que la necesidad lo conoces, el planteamiento coge bastante buen rumbo. Bernardo. Pues para mí la necesidad es la misma en los dos sectores, sector sanidad pública, sanidad privada. La diferencia fundamental que veo es la capacidad de adopción de la tecnología o la velocidad a la hora de adoptar y de adaptar la tecnología en cada uno de los sectores. Y indudablemente el sector privado es mucho más ágil en la adopción de esa tecnología. Lo comentaba Iván, al final hablamos de un sector donde la información es crítica, cada vez hay más dispositivos conectados en el entorno sanitario, es decir, equipos de radiodiagnóstico que mandan directamente una radiografía o una eco a un servidor a un servidor central y el médico puede acceder a esa información en su de trabajo. Pero ya no solo eso, seguimiento de activos, que es también crítico, y otra de las herramientas que habitualmente en el sector sanitario, es decir, apoyarnos en la infraestructura inalámbrica para poder hacer seguimiento de equipamiento crítico del centro hospitalario, conocer en todo momento dónde se encuentra, ¿vale? En definitiva, son necesidades que no diferencian de lo público de lo privado
y la única diferencia es la velocidad. Marco. Pues yo aquí voy a ser la nota disonante, ¿no? Iván decía las mismas necesidades, Bernardo decía con ciertos matices, yo tengo retos totalmente distintos, ¿no? El sector público y el sector privado, como al final lo que nos dedicamos nosotros es a la financiación de esa tecnología, de la adopción de esa tecnología. Sí que veo los factores que habéis comentado, los veo yo también, ¿no? La rapidez en la adopción de medidas o de toma de decisiones está claro que es distinto, las necesidades son las mismas, pero claro, nosotros en la sanidad pública tenemos competencias delegadas, administraciones, comunidades autónomas, grandes bloques de inversión y financiación, partidas presupuestarias, es decir, es una cosa complejísima. Sin embargo, en la sanidad privada pues vemos que se entiende muy bien las necesidades, la toma de decisiones es mucho más rápida y también se entienden las posibilidades, porque nosotros damos una alternativa a la financiación tradicional y nuestros interlocutores lo suelen entender bastante bien y dice, pues oye, me parece interesante, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Mientras que en la sanidad pública, pues aparte de grandes fabricantes que no específicamente el sector TI, pero sí el sector de la electromedicina, ¿no? Que estamos hablando de negocios que pasan los cientos de millones, ¿no? De inversión, pues están ahí con sus herramientas propias y con su lobby. Es mucho más complejo. Sin embargo, la sanidad privada, como ya he comentado antes, ¿no? Pues es muy fácil pues trabajar con un farmacéutico, un doctor, un dentista, una residencia de ancianos. Es mucho más fácil. Los retos se entienden mucho mejor y se pueden dar soluciones de manera mucho más eficiente. Es complicado, ahora que comentabas la diferencia clara que hay entre el sector público y el sector privado, el tema de la administración pública, las comunidades autónomas, tal. ¿Es complicado el gestionar esa parte, sobre todo con el sector público? Sí. Desde mi punto de vista es muy complejo. Es muy complejo. Digamos que el proceso de toma de decisiones es más largo, implica muchos más participantes, tienes que tener en cuenta factores que no son tan transparentes, ¿no? Hay cierta opacidad a la hora de poder interpretar por dónde va la cosa, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Bernardo, me gustaría plantearte a ti también una pregunta porque bueno, veníamos hablando hace varios años ya de la digitalización del entorno sanitario, se habían dado buenos pasos, pero yo no sé si comentabas que esto ha sido un catalizador y es evidente, pero yo no sé si esto ha servido para ser ya un acelerón definitivo a una sanidad ya perfectamente digitalizada o ha sido un parche temporal y luego volveremos otra vez a ir renqueando. Bueno, yo confío en que todos hayamos aprendido la lección, estemos aprendiendo la lección. Yo quiero pensar que esta nueva aproximación a la digitalización, no solamente en el sector sanitario, en otros sectores también críticos como el educativo, han llegado para quedarse. Yo creo que todos somos conscientes que la situación que estamos viviendo en la actualidad puede volver a suceder, puede volver a repetir, por lo cual yo creo que todo el mundo está pensando ya en un nuevo escenario, en un escenario donde el modo online y offline ha de ser capaz de convivir y las empresas tienen que estar preparadas para poder seguir funcionando, operando de manera normal en un escenario de pandemia como el que estamos en la actualidad. Muy torpes seríamos si todo el gasto que se ha llevado a cabo, en todas las inversiones que se han llevado a cabo a nivel tecnología en la actualidad, frenara en seco una vez que todo el tema de la pandemia estuviera controlado. Lo que sí es cierto es que esperamos que, bueno,
Nuestra estimación es que aproximadamente en un año hemos sido capaces de avanzar lo que en condiciones normales nos hubiera llevado 3, 4, incluso 5 años, dependiendo del sector de actividad. Y lo que sí es cierto es que esperamos que a medio plazo haya cierta ralentización en cuanto a las inversiones en la parte de infraestructura fundamentalmente, pero básicamente porque esas inversiones se han adelantado, ¿vale? Iván, me gustaría hablar o plantearte, antes has hablado, y lo he mencionado yo también, los datos sensibles, que son datos muy importantes, evidentemente hay que proteger todos los datos en todos los negocios, pero en este caso pues nos encontramos con datos muy delicados y hay una serie de regulaciones y de normativas que se aplican y que tienen un efecto muy claro sobre la tecnología en el mundo de la sanidad. Me gustaría que me valoraras cómo estamos en cuanto a cumplimiento de esas normativas y cuál es la situación real ahora mismo que detectáis vosotros. Bueno, pues cuando le hacías la pregunta a Bernardo, me venía a la mente, al final, yo también espero que no se den pasos atrás, ¿vale? Yo creo que es una buena noticia que ya hemos cubierto muchas necesidades básicas y además espero que el cubrir necesidades básicas abra la mente para mejorar cosas que todavía hay mucho que mejorar, ¿no? Decías, los datos sensibles. Seguro que a todos los usuarios de sanidad alguna vez se les ha pasado por la cabeza. Me gustaría que cada vez que voy a un hospital el médico que abre la pantalla tuviera todos mis datos, ¿no? Y que no dependiera de si he ido a uno privado o a otro o si he ido al público, entonces no se comparte con el privado, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que eso es algo que a todos nos gustaría. ¿Cuál es el problema? Pues el que estamos diciendo, que al final ellos se enfrentan a una situación donde los datos a manejar son muy confidenciales, es una información muy sensible y no es fácil el plantear cómo manejar eso, ¿no? El cómo enfocar ese compartir datos, el qué puede salir, el qué no puede salir, es algo que no es, digamos, trivial. Lo mismo ocurre, pues decías, ¿cómo se está planteando o en qué punto están? Bueno, pues yo creo que en el momento en el que se tiene claro el problema, en el momento en el que se tiene claro que ese dato, si se roba, si se pierde, se convierte en un problema, ahí es cuando se empiezan a plantear soluciones. Nosotros, no solo en sanidad, sino normalmente en las empresas donde su dato a lo mejor en ocasiones no es tan confidencial, pero sigue siendo igual de importante, si se pierde es un problema. Al problema que más nos enfrentamos es al ransomware, por ejemplo. ¿Vale? El ransomware es ese tipo de malware que nos secuestra los datos, que los destruye o que incluso los vende, no sabemos a quién, ¿no? Pues en ese sentido, lo que intentamos es siempre ofrecer solución a que no aparezca ese problema, a que no nos puedan robar la información, que no se pueda destruir o que no se pueda filtrar. No siempre, dependiendo del interlocutor, ese problema estaba percibido desde el principio, ¿vale? Las noticias es verdad que ayudan, los medios es verdad que ayudan, este tipo de eventos también facilitan el entender a ese personal que se dedica a proteger infraestructuras o a proteger entornos, se da cuenta del problema y en el momento que se tiene claro el problema, la buena noticia es que hay muchos fabricantes que nos dedicamos a ofrecer soluciones en cada uno de los sectores. Entonces, en cuanto se tiene claro que mi problema es que se filtran datos por el correo, solo tengo que ir a buscar una solución que me impida esa filtración de datos por el correo. En el momento que necesito un sistema que proteja las máquinas de los médicos o de los técnicos de laboratorio, pues lo único que tengo que hacer es ir a buscar soluciones. Pero el primer paso es identificar el problema. Si se tiene claro que hay un riesgo, que hay un problema, lo siguiente es más sencillo. Lo siguiente, el querer abordarlo, es mucho más sencillo. Yo creo que ahí sí se han dado buenos pasos, ¿vale? Yo creo que en el identificar que una caída de servicio en un hospital es un problema muy gordo, ¿vale? De hecho, el año pasado tuvimos tristemente el primer caso derivado de un ciberataque que conllevó a la muerte de una persona, ¿vale? Cuando se tiene claro esa situación, cuando se tiene claro que una caída, una pérdida de disponibilidad conlleva un riesgo ya no solo económico, no solo técnico, sino también humano, los siguientes pasos vienen solos, ¿vale? Los siguientes pasos, el poner soluciones es directamente bastante ágil porque las soluciones ya existen. Lo único que hay que hacer es
buscar la que más se adapte a mí, levantar el teléfono y ponerme a funcionar. Luego, pues como decía Marco, vendrán los problemas económicos, pues si se es más ágil, menos ágil, a quién hay que pedirle el dinero. Pero bueno, para nosotros eso al final es un problema que siempre aparece, pero que al final lo que tenemos es que encargarnos de nuestra parte, de tecnológicamente solucionar el problema, y la financiación, pues para eso están las empresas como la de Marco, que se encargan de solucionarlo. Al final, bueno, podríamos decir que es un triángulo con tres vértices y evidentemente no se puede olvidar ninguno de ellos, ¿no? Me gustaría, habéis repasado ya algunas cosas, hemos hablado mucho de hasta lo que nos ha traído hasta aquí o hasta dónde hemos llegado o dónde estamos, pero sí me gustaría repasar con vosotros qué retos veis para este segmento del negocio de ahora en adelante, ¿no? Evidentemente, durante los próximos meses va a seguir muy marcado por la evolución de la pandemia y por cómo vaya evolucionando la vacunación, pero más allá de esto, o lo que podemos ver más allá, ¿qué retos debe plantearse o debe asumir este sector tecnológico? Bernardo, empezamos por ti esta vez. Vale, para mí, a ver, uno fundamental es el hecho de que la telemedicina es algo que ha llegado para quedarse, tanto en el sector público como en el sector privado, y ambos sectores van a tener que adaptar sus infraestructuras para poder dar un servicio de calidad al usuario, ¿vale? Todo lo que es la parte de Edge Networking, de ser capaz de poner los recursos para el personal sanitario en su dispositivo, ¿vale? Porque, bueno, igual que en el sector de empresa hemos vivido pues deslocalización y este trabajo, puede suceder exactamente igual en el sector sanitario y ponemos en manos del personal sanitario pues recursos y la información. Yo creo que ese es uno de los grandes retos a los que se enfrenta y por otro lado, dentro de lo que es el ámbito de la digitalización, es el dotar de conectividad a todos esos dispositivos, a todo ese equipamiento con el que cuentan los centros sanitarios. Todo el tema de lo que es las comunicaciones machine to machine y todo el tema de IoT. La posibilidad de interconectar todos estos dispositivos y, en definitiva, que la información fluya de una manera dinámica y efectiva por toda la red, ¿vale? Eso supone una serie de retos, y uno lo comentaba Iván, el tema de cómo securizamos, cómo garantizamos la integridad y la seguridad de esa información, porque ya no solamente es el hecho de que alguien pueda acceder a la información, sino que alguien tenga capacidad para modificar la información en los servidores, incluso más crítico. Yo creo que esos son básicamente los dos retos a los que se enfrenta en la actualidad el sanitario. Marco, en la parte que vosotros veis y pensando en que, bueno, dentro de unos meses, si la situación evoluciona, volveríamos a ver la prioridad de inversión en sanidad como algo necesario, pero no imprescindible, o sea, dar quizá un paso atrás a la hora de esos presupuestos. Yo no sé si ves que hay algún reto importante que van a tener que asumir o cómo van a poder superar esos retos tecnológicos de los que hablan Bernardo e Iván cuando los presupuestos se reajusten otra vez. Exacto, sí, ese es el gran punto. Por supuesto que los retos están en lo tecnológico que hablaban Bernardo e Iván, ¿no? Y es mucho más importante, ¿no? Cuando Iván dice que un fallo en un servidor de un hospital provoca una muerte, a mí se me ponen los pelos de punta, y la financiación y todo lo demás es que es un problema menor, ¿no? Claro, hay que asegurarlo, hay que seguir. Yo no creo que... Yo creo que es un error decir, bueno, pues ya hemos hecho un gran esfuerzo, hemos hecho una gran inversión y ahora ya tranquilos porque ya hemos actualizado, digitalizado. No, hay muchísimas cosas que faltan. Yo creo que como se han hecho tantas cosas un poco a las bravas, se ha aprendido muchísimo también de hacer las cosas a las bravas. Aquí me he equivocado, aquí no, todos. Hablo del sector de los grandes hospitales, de los públicos, los privados, los pequeños doctores, el farmacéutico de la esquina, todos, ¿no? Pero existen muchísimos retos que esto lo que ha hecho ha sido acelerarlos y está muy bien, ¿no? Está muy bien porque ahora hay que seguir, o sea, no hay que pararse, no se puede parar. Vienen ayudas,
Nosotros, de hecho, en la Asociación de Renting Leasing, de la que formamos parte, estamos instando al gobierno a ser canalizadores de esas ayudas en la medida que podamos también, ¿no? Porque son ayudas a la actualización y a la digitalización en todos los sectores. De, oye, mira, si es que nosotros canalizamos todo eso a través de todas nuestras redes, ¿por qué no nos utilizáis, ¿no? Y yo creo que es muy necesario. También el gran reto desde mi punto de vista es que los financieros, los que están al cargo de los dineros, cambien de enfoque, el enfoque de qué inversión tengo que hacer y cuántos años esa inversión me va a servir, a un enfoque más de pago por uso. Porque es que a lo mejor pasado mañana tenemos que cambiar totalmente el enfoque, que no podemos pensar que una máquina me va a durar 15 años. ¿Que tecnológicamente dura? Por supuesto, ¿no? Es que esas máquinas, sobre todo porque está muy vinculado toda la inversión a una misma partida presupuestaria, ¿no? Que es todo el equipamiento necesario para que un hospital funcione, ¿no? Y pues estamos hablando de cacharritos que a lo mejor te cuestan 6 euros o te cuestan 200 millones de euros. Y, por supuesto, toda la infraestructura y todos los sistemas de gestión pura para que funcione todo, ¿no? Entonces, primero, no se puede parar aquí, tiene que seguir la inversión, porque todo lo aprendido durante estos meses, lo aprendido y lo que se ha hecho mal, que sirva para aprendizaje, lo que se ha hecho bien, que sirva para reforzarlo, se siga enfatizando y se siga invirtiendo, pero que se cambie el enfoque de esto me tiene que durar X años y no, yo voy a hacer un pago por uso en función de lo que yo necesito, ¿no? Que es un cambio generacional que en España está costando más que en otros países, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy, no tiene que ver con el sector, pero quizás es muy ilustrativo, y es, tú cuando le preguntas a un señor de mi edad, de 52 años, le preguntas, le enseñas un coche, dices, ¿cuánto vale este coche? Y te dice, pues 40.000 euros, ¿no? Sin embargo, coges a un chaval de 25 años y le preguntas, ¿cuánto vale este coche? Y te dice, 450 euros. Porque él está hablando en términos de uso al mes de lo que le cuesta ese coche. Le da igual que sea suyo o no sea suyo. Esto también pasa en el sector sanitario, como en otros sectores, ¿no? Lo tengo que tener y luego veo cómo lo amortizo y demás. No, la tecnología con lo que está pasando tiene que ser tan flexible, tenemos que ser capaces de cambiarla de una manera tan rápida que tengo que irme a un enfoque de pago por uso, de gasto, ¿no? Ese yo creo que es el gran reto del cambio de la mentalización de los que están al cargo de la parte que quizá yo manejo un poquito mejor en el sector sanitario, que es la financiera. Volveremos a este tema a continuación porque me parece un tema muy interesante, pero no quiero dejar de escuchar los retos del sector que estima David, perdón, Iván, que podemos encontrarnos. Bueno, pues al final nuestro reto es muy claro porque es el que se aplica siempre a cualquier sector y en el caso del sector sanitario con más razón aún. Al final lo que buscamos las empresas que nos dedicamos a ciberseguridad es que ese crecimiento tecnológico se pueda dar, se pueda avanzar, ellos puedan crecer, puedan optimizar sus recursos, pero que no aparezca un riesgo de seguridad o que el riesgo de seguridad sea llevado al mínimo exponente, ¿vale? Te pongo un ejemplo. En 2019, en ciberataques, se produjo un gasto de 4.000 millones de dólares, ¿vale? Era el récord en 2019. En 2020, el incremento en ciberataques fue del 63%, ¿vale? Es decir, ese récord se pulverizó. ¿Por qué? Por una circunstancia que nadie esperaba, por una circunstancia que hizo, pues como hemos estado hablando todo este rato, acelerar todas esas medidas. ¿Qué pasa? Que todas esas acciones, todas esas mejoras en infraestructura, todas esas, digamos, avances que hicieron falta para que un médico pudiera trabajar desde casa o para que ese médico experto en Estados Unidos no tuviera que volar aquí y también pudiera funcionar, a veces no se hicieron con la seguridad que se tenía que haber hecho, ¿vale? ¿Cuál es nuestro desafío aquí? Que eso no sea un problema, que el poner ciberseguridad no suponga una dificultad, no suponga un freno, no suponga un impedimento y a partir de ahí ofrecer soluciones de todos los ámbitos que podamos ofrecer, ya sea a nivel de software, pues protegiendo equipos, protegiendo el correo, protegiendo cualquiera de los entornos, ya sea a nivel de hardware, llevando un equipo que te monte un túnel a la casa de un médico, llevando un equipo que te proteja una red en un hospital o en un laboratorio, o incluso a nivel del servicio, si el personal encargado de ciberseguridad o de IT del centro no tiene la capacidad
los recursos o el conocimiento de estar pendiente de un ciberataque o de enfrentarse a él si se diera, pues también ofrecer esa posibilidad de delegar esa responsabilidad en Sophos en este caso, para que sean otros los que con su expertise se encarguen de que el servicio funcione constantemente, ¿vale? Pero todo se resume en eso, todo se resume en que tecnológicamente el servicio pueda crecer, que se pueda dar sin interrupción y que la ciberseguridad no sea un problema sino una ayuda, ¿vale? Que no sea algo de lo que yo me tenga que preocupar, sino que sea algo de lo que, por el hecho de que aparezca y por el hecho de que aparezca de esta forma, de forma sencilla, además me abra nuevas puertas y me facilite el ofrecer un servicio pues que me permita ser más flexible, lo que decíamos, que se pueda conectar un colaborador, un médico, que de repente los técnicos no se tengan que preocupar del antivirus, ¿no? Llamado malamente. En definitiva, que esto esté ahí, que se encargue de protegernos, pero que cada uno se pueda dedicar a lo suyo. Que la parte sanitaria se pueda dedicar a su sector y que nosotros hagamos nuestro trabajo, que para eso estamos aquí. Evidentemente, y como comentaba Marco, y ahora comentabas tú también, esa parte del consumo de la tecnología y el pago de la tecnología como un servicio es fundamental de cara a los próximos meses. ¿Es este un segmento, Bernardo, te pregunto a ti primero, ¿es este un segmento especialmente indicado para este tipo de consumo de tecnología o tiene alguna particularidad que lo haga más complejo? A ver, sin duda yo creo que el modelo de servicio en las redes de comunicaciones es algo que una tendencia hacia la que vamos y que tendrá una amplia adopción tanto en el sector público como en el privado. La realidad es que en la actualidad el sector privado está empezando ya a prospectar este tipo de iniciativas e ir a modelos de servicio básicamente por dos motivos. El primero es el bajo impacto que tiene a nivel presupuestario, ¿vale? Llevándonos yendo hacia modelos de OPEX, es fácilmente imputable el coste de la tecnología sobre la cuenta de resultados de la compañía. Y por otro lado, dado la obsolescencia o la evolución tan rápida que tienen las tecnologías, ¿vale? Estos modelos financieros, como que proponen compañías como la de Marco, lo que le permite a las empresas y a los hospitales es el estar muy a la última en cuanto a tecnología, es evolucionar su tecnología o ir en línea con la evolución que tiene la tecnología. Donde realmente vemos no inconveniente, sino cierta reticencia a la adopción de estos modelos en la actualidad es el sector público. El sector público sigue un poco anclado en el modelo presupuestario, de presupuesto aprobado, lanzo un concurso, adjudico y ejecuto, y además soy el dueño de los activos que voy a montar en mis hospitalarios. Yo creo que es una tendencia que acabará cambiando, ¿vale? Pero bueno, yo creo que todavía en el sector público queda tiempo para que haya un cambio en la mentalidad y vayamos a un modelo más de servicio. Marco, no sé si lo veis o lo sufrís vosotros, ¿no? Esta complejidad de hacer evolucionar, sobre todo esas inversiones públicas que llevan unos protocolos, unos pasos establecidos, y cambiar eso es complicado. ¿Cómo se puede compaginar ambas cosas? Sí, asentía mientras Bernardo lo comentaba, porque es que es así. El enfoque está muy claro, ¿no? Y la gestión empresarial moderna va por ahí, ¿no? Entonces el sector público es complejísimo, ya lo hemos pasado de puntillas antes, ¿no? Como digo, el proceso de decisión es tan complejo, los intereses en cada momento pueden ser tan cambiantes, los procesos, la capacidad que tiene cada parte de tomar la decisión por sí misma es tan pequeña, el riesgo que para esa parte supone tomar una decisión que no vaya por la vía que tiene que ir también es tan alto que Bernardo decía en plan positivo que sí, que todavía queda mucho. Yo diría que muchísimo, porque siempre estamos enfrentados a lo mismo, ¿no? Son concursos públicos, son partidas presupuestarias fijadas en unos presupuestos que políticamente se tienen que aprobar,
y eso es muy difícil de mover. Entonces, convertir algo que una empresa privada lo entiende perfectamente, ¿no? Cuando le hablas de OPEX y CAPEX, ¿no? Le dices, mira, es que esto no te entra en balances, esto además te desgrava, esto además lo puedes tirar y no es tuyo, no tienes la responsabilidad final de la propiedad, que, ojo, no puedes coger un equipamiento y tirarlo a la basura, ¿no? Tienes que hacerlo responsablemente, ¿no? Lo entiende perfectamente, pero las administraciones públicas pues están, digamos, son presas de sus propios procesos y o te adaptas a ellos o no juegas. Es así, en la parte que yo manejo, ¿no? No nos ha sido posible cambiar ese paso. Digo, tienes que seguir ese ritmo, y se lo sigues y sigues adelante, ¿no? Sin embargo, en la privada, pues eres mucho más capaz de hacer ver que los planteamientos pueden cambiar, y sobre todo cuando hay una serie de fabricantes entre los que formáis parte también vosotros, ¿no? Que vamos todos a eso, ¿no? Si el fabricante y el operador de renting, leasing, banco, financiación, lo que sea, vamos por esa línea, pues solo falta el cliente que diga, pues fenomenal, juego también, ¿no? Pero cuando tienes al otro lado un cliente, por un lado tan poderoso, por otro lado tan lento, tan mastodóntico como las administraciones públicas, no le cambias el paso. Iván, comentabas tú antes que es importante que al final los usuarios, en este caso los usuarios del sector sanitario, se dediquen a lo suyo y que la empresa que proporciona el servicio se dedique a lo suyo, a proporcionar el servicio. Digamos que esta tecnología como servicio sería la respuesta para la posible falta de expertise o de talento o de capacidades tecnológicas que puedan detectarse en el sector. Es una forma de verlo. Al final el expertise no es que no esté, expertise hay, lo que pasa es que no es digamos, sencillo adquirirlo de la forma que se está haciendo hoy en día, ¿no? Al final las empresas pues priorizan la inversión en otro tipo de recursos, priorizan otras cosas, digamos, más tangibles que el adquirir un expertise en ciberseguridad o en tecnología, ¿vale? En ese campo, digamos que el sector tecnológico, por ejemplo, muchas veces no es tan avanzado como a lo mejor sí lo están otros, donde se sabe que contar con un experto es muy, muy beneficioso, incluso muy rentable, ¿vale? En el caso de la ciberseguridad, bueno, todavía no se tiene ese concepto, se avanza en ello y se sabe que el expertise hace falta, pero mientras tanto, pues lo que intentamos es cubrirlo de cada una de las maneras que podemos hacer. Que tu personal técnico no conoce ese expertise, pues yo me dedico a que mi tecnología sea lo más sencilla posible de usar y que al usuario le afecte lo menos posible. Que aún así necesitas ese expertise porque al final, por sencillo que sea de manejar un coche, alguien tiene que conducirlo y tú no tienes un conductor, yo me encargo de ponerte el conductor, yo me encargo de ponerte no a una persona que sepa conducir, sino a un piloto, ¿vale? Y te pongo al tío que mejor controla la tecnología porque lleva con ella trabajando todos los días y que mejor partido le puede sacar. En este sentido, o sea, para que te hagas, volviendo un poco a la pregunta que hacías al principio de cómo la tecnología afecta al sector, nosotros muchas veces nos vemos hermanados un poco, nos vemos muchas similitudes con el sector de la sanidad. Al final hay una parte de nuestro trabajo que curiosamente es la misma que la suya, que es la de perseguir y matar virus, ¿no? Entonces, ellos matan virus, nosotros matamos virus. La diferencia es que nosotros la tecnología la tenemos más sencilla de implementar, nosotros no vamos buscando virus a virus, patrón a patrón, variante a variante, como vemos que se hace hoy en día, sino que nosotros buscamos ir un poco a comportamientos, buscamos ya no depender tanto de variantes, sino ir digamos, a quitarnos toda una serie de patrones de un tiro, ¿vale? Esto que se busca tanto ahora en las vacunas que hablábamos antes, que de repente una valga para todas las mutaciones, pues eso son cosas que en tecnología ya se pueden hacer, y lo que vemos es un poco que efectivamente cuanto más tecnología se tiene, más lejos se llega. Y en sanidad esto ocurre así. En sanidad tener un sistema un pasito más tecnológico que el que teníamos antes, de repente supone minimizar tiempos de recuperación, minimizar tiempos de caída de servicio o de una persona de baja, ¿vale? Y al final, entonces, si te fijas, hay analogías que son exactamente las mismas. Por eso el sector es bastante sencillo de entender. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que decía antes, facilitárselo.
ponerle la tecnología fácil, al usuario no impedirle trabajar y de hecho facilitárselo. Y volviendo un poco a lo que decías de si es el servicio la forma de hacerlo, pues efectivamente, como decía antes Bernardo, es a donde se tiende. Se tiende a que yo tenga un servicio que se dedique a proteger y a vigilar mi infraestructura en cuanto a ciberseguridad, a que las soluciones sean de pago por uso si yo no puedo permitirme hacer un contrato por un año o por 3 años, porque a lo mejor el presupuesto que tengo es más inmediato, y en definitiva dar facilidades. Si tú das facilidades y dejas que la tecnología llegue, todo el mundo lo agradece, y en el caso del sector sanitario se ve. En el caso del sector sanitario se ve que cuanto más tecnología hay, más eficiente se vuelve. Ya para finalizar, porque se nos echa el tiempo encima, me gustaría pediros que dejarais una idea. La idea que vosotros consideréis que es más importante transmitir en esta mesa redonda a los responsables del sector sanitario, los responsables de la parte de tecnología. ¿Cuál es la idea que consideráis vosotros que es básica para que pues todo esto siga mejorando y podamos maximizar los resultados? Bernardo, empezamos por ti. Bien. Bueno, yo les diría que aprovechen la inercia que hemos cogido en cuanto a la implementación de tecnologías con el tema del COVID, y que continúen invirtiendo en las dos líneas que son críticas a nivel de infraestructura dentro de los centros hospitalarios. Por un lado, el dotar de herramientas al personal sanitario, pero que no se olviden también del paciente y de darle la capacidad de comunicación a los pacientes en los centros hospitalarios y en las residencias de mayores. Otras cosas que hemos visto en esta pandemia es la duración media de hospitalización de paciente y bueno, en el caso de las residencias de mayores, al final, digamos que son pacientes de larga estancia, con lo cual que miren en las dos líneas, en la digitalización de los procesos de los centros hospitalarios, pero también que miren por el paciente. Marco. Pues yo diría que se debería aprovechar todo lo andado durante todo este año, como se han dado, con más o menos planificación, para aprender y montar lo que viene al futuro, ¿no? Pero sobre todo con flexibilidad, ¿no? Partiendo de la base de la flexibilidad y aprovechar todas las herramientas que hay en el sentido amplio de herramientas, ¿no? Para hacer esto posible, ¿no? Para flexibilizar el modelo de gestión de las tecnologías en el sector sanidad, que es lo que le falta un poco, ¿no? Pues también por eso no se toman las decisiones adecuadas, porque no hay flexibilidad, ¿no? Entonces, ahora mismo existen muchas opciones para tomar decisiones que son flexibles y se tienen que aprovechar, ¿no? Esto es cuestión de conocimiento también por parte del sector, ¿no? Y yo creo que todo este año nos ha dado una experiencia valiosísima a todos, al sector también, para poder tomar ahora las decisiones adecuadas y ser flexibles manteniendo una inversión permanente. Iván. Bueno, pues yo diría que se siga escuchando al personal de TI, al personal encargado también de la parte de ciberseguridad, como se ha venido haciendo desde la segunda mitad de este año, ¿no? Que se vea que ellos están para ayudar, que se escuche su necesidad y que se siga haciendo como se está haciendo, porque llevamos un año donde estamos hablando muchísimo con laboratorios, con hospitales, con centros de salud, donde están poniendo tecnología porque han decidido escuchar esa necesidad y que se está viendo los beneficios, se está viendo que se puede seguir trabajando, que ante un problema conseguimos sobreponernos y que conseguimos que la productividad incluso se incremente a pesar de todo lo que ocurre, y que por tanto que se escuche esa necesidad. Que hay fabricantes que nos encargamos de poner la parte de tecnología, de cubrir todo lo que no se tenga, pero que se les escuche, que no al final, para mí es tan importante ese personal que ha echado horas montando VPNs, configurando equipos, un poco intentando que todo eche a funcionar desde el primer día de la pandemia, como todo el personal sanitario que está detrás. Para mí son igual de importantes porque al final todos forman parte de ese conglomerado que hace que el servicio no pare y que, por tanto, si se les tiene en cuenta y se les dan las herramientas,
todos lo vamos a agradecer. El servicio va a ser mejor, la calidad va a ser mejor, incluso todo va a ser más productivo y va a funcionar de una manera mucho más rápida y más eficiente. Perfecto, pues no tenemos más tiempo, concluimos ya. Sí me gustaría repasar un par de ideas o tres que se han dicho que yo creo que son interesantes. La primera es que se han dado muchos pasos durante este tiempo por la necesidad, cierto es, pero son pasos que nos vienen bien en la línea correcta. También es importante destacar que el compromiso del sector sanitario con la tecnología, la digitalización y la evolución parece que no es flor de un día y que va a seguir avanzando, que hay que investigar o apostar por nuevas alternativas más allá de la adquisición de productos, como comentábamos de la parte de servicio, y sobre todo dos ideas que habéis dicho al final. Una, que uno de los retos es seguir también pensando ya no solo en la tecnología, sino también en el paciente, y por otra parte escuchar a la gente de tecnología para ver cómo todo esto se puede mejorar. Muchas gracias a los tres por vuestra participación y muchas gracias a ustedes por haber asistido a una nueva mesa redonda aquí en IT Televisión. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.